fórmula que afecta, ¿verdad? El diario completo. Una de las cosas que yo hago con ellos es que, con mi equipo, es que yo hago un ejercicio de historia, ¿verdad? Y la historia es que básicamente pues tú tienes tu historia y yo tengo mi historia. Tu historia no es más importante que la mía y la mía no es más importante que la tuya. Pero hoy yo soy parte de tu historia y tú eres parte de la mía. Entonces yo tengo que decidir si yo voy a ser un personaje ordinario en tu historia hoy. Mañana me toca Mayagüez. Hay otro micrófono allí que no se puede usted. No hace falta. Ajá, stand-by. Stand-by. Saludos y bienvenidos a esta transmisión de Vocero.com. Estamos acompañados por 3 especialistas de la salud mental que nos van a hablar de lo que está sucediendo con el COVID-19, toda la información que hemos estado manejando en las últimas semanas y especialmente cómo vamos a manejar esa información de la mejor manera posible, cómo vamos a cuidar nuestras emociones con todo esto que ha salido en días recientes, aunque en Puerto Rico todavía a este momento no hay un caso confirmado. Pues ciertamente ya vamos por prácticamente 16 casos sospechosos. Han comenzado a cancelar actividades y pues la vida está un poco empezando a cambiar. Ya hemos visto lo que ha pasado en otros países, así es que tenemos un poco una visión del futuro que podría esperarnos con todo esto y por eso queríamos traerles a ustedes esta información. Están con nosotros el psiquiatra Ángel Martínez, gracias por estar con nosotros, el psicólogo clínico Peter González y la especialista en salud mental, la licenciada Jennifer Torres. Saludos, buenas tardes. Todos del Hospital Panamericano. Lo primero que queríamos preguntarle y que nos hablaran es si nos pueden hablar un poco de cómo manejamos la ansiedad que provoca este tipo de información, la incertidumbre de no saber lo que nos espera, cómo lo vamos a manejar. ¿Cuáles son esos consejos que ustedes pueden dar para que las personas se sientan más seguros y más tranquilos? Pues mira, cuando hablamos de eventos como este, es completamente natural en algún momento sentir ansiedad ante la incertidumbre. Sabemos que son situaciones que no están bajo nuestro control. Y una vez existe algo que no está bajo nuestro control, pues sí va a crear este tipo de sentimiento o de emoción. Ahora bien, ¿cómo entonces debemos de manejar apropiadamente esta situación? Una de las cosas que tenemos que tener bien claro es que ante eventos como este debemos comenzarnos a educar. Educarnos a través de fuentes que sean completamente confiables, de fuentes que sean completamente verdaderas. Y parte de lo que nos da seguridad es a medida de que nos vamos educando en relación a lo que está ocurriendo, pues eso nos ayuda a bajar lo que son los niveles de ansiedad. Otra de las cosas que también debemos de tomar en consideración es que pues ya se ha declarado una pandemia. Y muchas veces cuando escuchamos esta palabra de pandemia, pensamos que es igual a muerte. Y no necesariamente una pandemia significa muerte. Pandemia es cuando ocurre un evento o una enfermedad que ya entonces llega a muchos países. Y por eso es que se declara entonces lo que sería una pandemia.
Estábamos hablando con el psiquiatra Martínez sobre los números de prevalencia de condiciones como ansiedad y depresión. En las estadísticas de AMSCA es que el 12.5% de los adultos entre 18 y 64 años padece alguna condición de ansiedad y la depresión está en 10.4% según esta agencia en la población de 18 a 64 años. Con ese panorama, ¿cómo vamos a atender eso en un país que ya ha pasado por tanto? Yo creo que el hecho de que hayamos pasado ya por situaciones, desastres naturales en los últimos años, nos prepara para reaccionar ante estos eventos adversos, las circunstancias que está experimentando el país. Es importante mencionar que esto es un poco distinto a los desastres naturales, pero tienen ciertas cosas que se parecen. Las cosas que son distintas, tenemos que pensar es que estamos hablando de algo con etiología infecciosa, estamos hablando de un virus. El hecho de que el virus sea una cepa nueva, que las personas no conocen, que no existen vacunas, puede ser muchas de las cosas que traen tensión, estrés, preocupaciones a las personas. Porque hemos tenido, ya sabemos que hay otras condiciones, otros virus que han causado más muerte y no hemos reaccionado de esta manera. Eso es una de las cosas que asusta a las personas, porque las personas hacen un enlace entre punto A y punto B y dicen, espérate, existen virus, pero ahora se están tomando una de las medidas más quizás agresivas en la historia moderna. O sea, que pueden pensar que es más peligroso, que están en mayor riesgo. Entonces, la mente la conecta de una manera que puede ser errónea, es decir, como se están tomando las medidas más agresivas, pues este es el virus o la condición más agresiva que existe en la historia. Y otras personas lo pueden conectar de otra manera, decir, espérate, esto se parece tanto a lo que se ve en las películas, en las series de películas que tienen dramas apocalípticos en donde se acaba todo, y hacen esa conexión errónea y tienden a tener un filtro negativo, a enfocarse solamente en lo peor que puede pasar. Y cuando caemos en eso, pues la ansiedad puede aumentar, y no solamente las personas que tienen ansiedad y tienen depresión, sino cualquier persona que escucha estas noticias y están llegando a través de las redes constantemente, puede tener la sensación de que todo está empeorando. Pero por eso es importante, como mencionaron, además de validarle que es normal sentir preocupación, sentir ansiedad, buscar las fuentes de información que sean creíbles, es importante validar las cosas que sí sabemos y conocemos, que ya nos han dicho los infectólogos, los epidemiólogos, de que esta mayoría de las personas se han recuperado, de que mayoría de lo que ha dado la condición a las personas son síntomas leves, que en los niños y adolescentes apenas se pueden observar síntomas. Así que si se están tomando medidas agresivas, es porque se ha visto que ha funcionado en otros países, que el contagio creció de manera acelerada. Así que las medidas preventivas, que pueden sentirse quizás para muchas personas exageradas, o noveles, claro, van a la par con los síntomas, en vez de hacernos sentir con mayor miedo y más preocupados, nos debe dar mayor seguridad de que se están tomando ese tipo de medidas. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes pueden dar para hablarles a los niños y niñas sobre lo que está sucediendo, cómo explicárselo, qué puntos son importantes para decirle a los menores? Mira, una de las cosas que debemos estar conscientes es que nosotros como padres y como adultos debemos educarlos primero, como hemos hablado, y no tener ese miedo o ese pánico cuando hablemos con los niños. Claro, educar al adulto primero. Sí, y por ahí vamos a empezar. Sí. Es normal que tengamos ansiedad. Como dijeron ya, llevamos 2 años y pico, María, el verano del 2019, los terremotos, ahora esto, pues obviamente como adultos ya venimos cargados. Y es normal que tengamos ansiedad. Yo creo que la ansiedad es beneficiosa porque nos ayuda a prepararnos mejor. Si no tuviéramos ansiedad, no nos preparábamos y ya hubiéramos sucumbido ante algo. Así que reconocer primero como adulto que voy a tener ansiedad, que eso me ayuda a prepararme. Yo siempre he dicho, y lo dije con el temblor, el adulto que tenía la mochila preparada tenía menos ansiedad que el que no la tenía. Aquí estamos en lo mismo. El adulto que está preparado, el que ha tenido ya acceso a la información y sabe cómo protegerse, va a transmitirle al menor con mucho más seguridad y con mucho menos miedo de que esto es lo que es normal, que esto es lo que va a pasar, que nos estamos preparando mejor, como dijo el doctor Martínez, pero que estamos aquí para protegerlos y que no nos vamos a morir de esto. Posiblemente personas se van a infectar, personas lo van a superar, pero una parte mínima posiblemente sucumba, pero que esto es parte de cómo nos estamos preparando y que en casa tenemos un plan para protegernos y que tenemos que cambiar la forma de reaccionarnos. Ahora como menores o como adultos ya no vamos a estar abrazándonos con los extraños, con la gente de la escuela o en los trabajos, vamos a tener que utilizar otro tipo de saludos o que sea menos de contacto.
y que posiblemente en este proceso nuestros niños van a tener que... Y que es temporero también. Sí, es temporero y que van a tener que adaptarse a otras Que tiene un realidades. principio y fin, ¿no? Sí. Posiblemente todas las clases van a ser online, muchas de las cosas van a ser dentro de la casa. Así que vamos a tener que ir trabajando con esta nueva realidad temporera para trabajar con ellos. Sabes que un punto importante también es que muchas veces perdemos de perspectiva que cuando como adultos estamos ventilando nuestra preocupación, a nuestro lado hay un niño. Y muchas veces esa preocupación pues la transmitimos hacia este menor que quizás está escuchando pero no está entendiendo claramente qué es lo que está ocurriendo. En el caso de los niños, pues como adultos debemos de cuidarnos de emitir este tipo de comentarios frente a los niños. Otra de las cosas que también se tiene que tomar en consideración es que a los niños le vamos a explicar en un lenguaje bien sencillo. En el caso de los que son infantes, utilizando a veces hasta juegos, canciones, en relación a cómo ellos se pueden cuidar o se pueden proteger. Se está promoviendo mucho lo que es la higiene, ¿verdad? En términos del lavado de manos, la manera cuando voy a toser, si voy a estornudar, pero esto tampoco es nuevo. Esto es algo que desde hace mucho tiempo se está trabajando. Así que la realidad es que el manejo de esta situación en estos momentos, pues dentro de la situación que nos puede generar ansiedad, no hay desconocimiento en cuanto a las medidas preventivas que se pueden realizar. Y eso es un punto importante que las personas deben de comprender y entender, que este virus se va a manejar como se ha manejado influenza, como se ha manejado micoplasma, como se manejó el H1N1. Así que realmente, como bien dice el doctor, son medidas preventivas que se están tomando para evitar quizás otros resultados. Cuando vemos las estadísticas, aproximadamente según la última data, 122.225 personas aproximadamente a nivel mundial están infectadas, pero hay 67.000 personas que se han recuperado. 4.710 aproximadamente pues sí han tenido pérdida de vida. Así que tenemos que enfocarnos también en que hay unos datos que están demostrando que hay un % mayor de recuperación. Y eso también alivia esta ansiedad y esta preocupación que como seres humanos pudiéramos tener. Lo importante también con los niños, que los niños, además de lo que le decimos, el tono en que lo decimos, y que los padres van a tener que tener un poco más paciencia. Los niños tienden a preguntar repetidas veces si tienen alguna duda, y que tenemos que entender que es una parte normal del proceso de ellos de comprender conceptos que pueden ser complejos, y que hay personas que están trabajando con esto, que el gobierno está trabajando con esto, que hay personas que pueden tener el coronavirus, ¿verdad? No hacer promesas que no podamos cumplir, porque una vez el niño pierde la confianza, pues se va a poner más ansioso si se da cuenta que el padre está tratando de encubrir la verdad de todo lo que está sucediendo. Tanto la Organización Mundial de la Salud como los Centros para el Control de Enfermedades han emitido información que apunta a que este virus es más peligroso para las personas mayores de 60 años y las personas con unas condiciones particulares, ¿no? Problemas del corazón, diabetes, problemas respiratorios. Esa es la población que está teniendo más problemas, ¿verdad? ¿Cómo entonces le hablamos a esos adultos mayores que van a tener de alguna manera que entender que su rutina va a estar alterada, que a lo mejor no van a poder salir de las casas en un tiempo, que si están en unos hogares de cuidado prolongado, a lo mejor no los voy a poder ir a visitar porque tengo un niño enfermo o porque yo estoy enfermo? ¿Qué mensaje se le puede llevar entonces a ese otro lado de la población que va a estar más afectada? Yo pienso que algo que tenemos que llevarle a ellos es que lo estamos protegiendo. En este proceso en donde hay una población que está más vulnerable, debemos entender que nosotros tenemos que cuidarnos para no contagiarlos a ellos, porque posiblemente nosotros no vamos a sentir los síntomas, pero sí podemos contagiar. Así que estamos haciendo... Así que podría ser asintomático correcto. Y ser portadores de eso, ¿no? Un problema que tenemos en Puerto Rico es que muchas de estas personas de tercera edad les gusta ir al médico todos los días para todo. Y tenemos que otra vez reenfocar de que no siempre tengo que ir al médico. Y yo debo ir al médico solamente cuando sea justamente necesario. Porque pues puedo contagiar. Hay oficinas que